vamos a hacer un repaso de la clase número 17. Entonces te comento, Andrea, ya que llegaste, vamos a hacer hoy una sesión plenamente expositiva. Y la idea es alcanzar a estudiar el tema hasta el cruce del Mar de las Cañas. Entonces, ¿cómo así no es el Mar Rojo? Bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, clase número 17 fue titulada Dios manifiesta su plan de libertad. Entonces aquí podemos observar en esta imagen la teofanía por parte de Dios con Moisés, cuando ya Moisés tenía una edad de 80 años, estando en la tierra de Madián, y eso fue al pie del monte Sinaí, donde le sería más adelante entregada la ley al pueblo de Israel mediante Moisés. Entonces aquí observamos una zarza que no se está consumiendo y eso fue lo que le llamó tanto la atención a Moisés. Listo, entonces el libro de Éxodo en hebreo se llama Yetziat Mitzrayim, que significa salida de Egipto. Así como en hebreo tenemos que el libro de Génesis se llama en el principio, Breshit, en este caso tenemos es la salida de Egipto. Entonces es interesante que el mismo título en el idioma hebreo ya es sugestivo del lugar de donde salieron, salida de Egipto. Solamente que si no nos dice, lo que si no nos especifica es a dónde, pero pues obviamente el libro de Éxodo sí nos muestra a dónde. Entonces dice así Éxodo 1 del 5 al 8. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo 2 puntos, y vamos a ver más adelante. Pero en primera instancia vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuántos entraron a Egipto según este texto? La respuesta es que este texto no nos dice. Ahí dice el número de personas que le nacieron a Jacob, que fueron 70. Obviamente, Jacob no tuvo 70 hijos. 70 incluye los nietos, los hijos de sus hijos. Entonces, incluye descendientes de sus descendientes. Según Génesis 46, ustedes pueden dirigirse allá y consultar cuál fue el número de personas que entraron a Egipto. Porque, por ejemplo, hubo descendientes de Jacob que nunca entraron a Egipto. ¿Quiénes? Los hijos de Judá, y Onán, a los cuales Dios les quitó la vida, y ustedes pueden consultar en el libro de Génesis las razones. El punto es que Éxodo nos dice el número de personas que entraron a Egipto, y también se nos dice que José estaba en Egipto. Entonces, toda la historia de cómo fue José ascendido a esa segunda posición como gobernador de Egipto después de Faraón, ustedes también lo pueden encontrar en el libro de Génesis. Lo importante de esa historia es hacer énfasis en ver cómo Dios de manera providencial lo pone allá, pero sobre todo es para preservar a la nación de Israel. Y sabemos que esa es la nación en la cual van a ser el Mesías. No tiene el sentido o el énfasis de mostrar cuál es la recompensa frente a la fidelidad de un creyente, porque no es cierto que siempre un creyente va a observar una recompensa en este mundo, una recompensa en correspondencia a su fidelidad. Ponemos el ejemplo de los apóstoles. Muchos de ellos fueron considerados literalmente basura. Y a pesar de que ellos vivieron una vida piadosa delante de Dios, en esta vida no recibieron más que malos tratos. Entonces, la idea del libro de Génesis no es hablar acerca de una prosperidad o acerca de un bienestar personal en la vida. El propósito es mostrar cómo Dios de manera soberana cumple sus propósitos mediante José, puesto en una posición de influencia. Y cómo esa posición de influencia permitió que el pueblo de Israel llegase allá, creciese, y posteriormente fuese sacado por el poder de Dios de Egipto. ¿Qué pasó después de la muerte de José? Pues ahí dice que los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Entonces, el versículo 6 nos dice que murió José y sus hermanos y toda aquella generación, es decir, aquella generación, aquel número de personas que entraron a Egipto. Pero pues obviamente ellos fallecieron con el transcurrir del tiempo. Y esos descendientes fueron tales que crecieron en número. Entonces podemos preguntarnos, ¿a qué hace referencia el versículo 7 cuando dice que fructificaron y se multiplicaron? No puede decir, pero entonces ahí está fructificado y multiplicados, tal como dice Génesis capítulo 1. Entonces, según eso podemos plantear que estos israelitas educaron a sus hijos en el temor de Dios. La respuesta es sí y no, porque no tenemos garantía absoluta con base en el texto que aparece en Ezequiel capítulo 20, versículos 6 y 7. Entonces vamos a ir allá. Ezequiel 20,
6 y 7. Dice así. Entonces dije, el versículo 6 nos está presentando el contexto y está haciendo referencia a los israelitas en Egipto. El versículo 7 dice, entonces les dije, cada uno eche de sí todo culto de Dios fabricado por su carnal parecer, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces el asunto es este. Si Dios está ordenando que echen de sí el culto, todo culto de Dios fabricado por su carnal parecer, es porque muy probablemente se presentó por parte de los hijos de Israel en Egipto un sincretismo. Sí existía un conocimiento por parte de Dios, pero también ellos lo mezclaron posiblemente con mitología de Egipto. Entonces es probable que algunos de los hijos de Israel hubiesen incurrido en idolatría. Bueno, no es probable, no. Ahí dice Ezequiel capítulo 20 que hubo unos que incurrieron en idolatría. Y lo que Dios ordenó es que esa práctica debía acabarse. Entonces, cuando ahí dice que fructificaron y se multiplicaron, no está haciendo referencia al hecho de que los hijos fueron educados en el temor de Dios, porque recordemos que ese es el mandato de Dios en Génesis 1. El mandato de Dios no es únicamente tener hijos, sino tenerlos educados en el conocimiento de Dios. Es allí donde se cumple cabalmente la orden de Dios, porque según Génesis capítulo 6, vimos que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y no pasó nada, porque no se estaba enseñando el conocimiento de Dios. Y dice que el corazón era de ellos era de continuo solamente el mal. Vimos que en hebreo esa expresión es todo el día. Entonces el punto es que no tiene sentido una descendencia sin ser criada en el temor de Dios. Y esa es una responsabilidad enfática de la cual la Biblia hace muchas veces referencia. ¿Listo? ¿Qué se nos dice acerca del nuevo rey? ¿Cómo así que no conocía a José? Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. O sea que ese rey no se dio la mano con José. No. Ahí lo que está diciendo es que el versículo 8 es posterior al versículo 6. El versículo 6 dice que murió José. Y por lo tanto en el versículo 8 se nos comenta que a la, digamos, posición de máxima autoridad sobre la tierra de Egipto, que le correspondía al título de faraón, llegó una persona que no tenía ni idea de la historia, no sabía cómo Dios había no solamente prosperado al pueblo de Israel, sino al pueblo de Egipto, mediante la sabiduría que depositó en José. Entonces este es un rey que no tenía conocimiento de la historia. Y de allí podemos extraer un elemento apologético, porque muchas veces las personas argumentan que no hay suficiente evidencia de la presencia de los hijos de Israel en Egipto. Y evidencia, pues, del hecho de que también se hubiese presentado un éxodo. Frente a ello podemos responder lo siguiente. En Egipto antiguo existía la costumbre de no hacer un registro detallado de la historia, siempre y cuando esa historia hiciese referencia a extranjeros que obraron a favor de Egipto. Entonces lo que hacían los registros históricos era exagerar las batallas que algún faraón podía ganar, no iba a perder, y si había algún extranjero que hubiese causado un bien en la tierra de Egipto, pues simplemente no registrarlo. Fíjense que el versículo 8 dice que no conocía a José, o sea, a este rey no se le enseñó de historia. Éxodo 1, del 9 al 14. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Qué triste. ¿Qué fue lo que hizo entonces en correspondencia? La preocupación de Faraón era esta. Egipto, pues esta nación tenía enemigos. Entonces Faraón, pues lo que dijo fue lo siguiente, ¿qué tal que esta gente se le una a nuestros enemigos y se vaya de la tierra? Y ya perdamos esa fuerza laboral, perdamos esa capacidad de producción económica. No, 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 eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Entonces, a manera de ejemplo, en el antiguo Egipto, ellos tenían varios enemigos. Al sur tenían a los nubios, al oeste a los libios y al este a los hititas. Entonces, hay muchos documentales en los que se registra cuáles fueron las batallas, sobre todo que ellos tenían con los hititas.
Y esas batallas se podían librar en la península del Sinaí o podían librarse en la tierra de Canaán. A veces el ejército egipcio se apartaba un tanto de la tierra de Egipto. Entonces, y eran batallas fuertes, no eran batallas por encimita, y eran batallas que duraban mucho tiempo. No digo en sí cada batalla, sino la pugna duraba mucho tiempo, entonces eran batallas numerosas. ¿Cuál fue la estrategia de Faraón? Pues basarse en una preocupación. Fíjense que Faraón no se basó de manera justificada en algún hecho histórico para haber implementado esta estrategia. La estrategia fue simplemente, pues los vamos a hacer servir con dura servidumbre. Ese es el asunto principal. Entonces, los vamos a poner a trabajar mucho, de tal manera que ni se les ocurra, que ni tengan tiempo de unirse a nuestros enemigos. ¿Era justificar la estrategia de Faraón? La respuesta es un no rotundo. Él tomó esa decisión basado en un temor. En un temor completamente injustificado, en una preocupación. Pero no era más que eso. Porque de ninguna forma los hijos de Israel manifestaron intención alguna en incorporarse con los enemigos de Egipto. Bueno, entonces, ¿cuál fue la estrategia del faraón? Fue una estrategia completamente injustificada. ¿Por qué razón era injustificada? Porque simplemente era una preocupación. Entonces, ¿por qué Dios permitía nacimientos a pesar de la opresión? La respuesta es simple. Porque Dios es fiel a su promesa. Era necesario que naciera un pueblo que más adelante se iba a convertir en una nación. Porque para que el pueblo de Israel se convierta en una nación, no solamente se requieren habitantes, no solamente se requiere un pueblo, un número de personas, se requiere un territorio al cual debían ellos llegar. Entonces, en ese territorio ya ellos podían manifestar de forma tipológica ese reino prometido en la segunda venida del Señor Jesús. Listo, Éxodo capítulo 1, versículos 16, 17, 20 al 22. Entonces, ¿cuál fue otra de las, entre comillas, soluciones que llevó a cabo este faraón? Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué Dios bendijo a las parteras? Él bendijo a las parteras, pues por el hecho de no haber temido a la orden de Faraón, sino en vez de haber temido a la orden de Faraón, haber temido a Dios. El asunto es este, y este es un principio que nosotros podemos aplicar hoy en día. Si hay alguna autoridad, sea gubernamental, y repito, no quiero involucrarme en el tema político, estoy hablando a nivel de todos los países del mundo y a nivel de cualquier momento de la historia. Una autoridad eclesial, una autoridad familiar, una autoridad en el orden matrimonial, tal que diga algo en contra de la voluntad de Dios, bíblicamente estamos autorizados a incurrir en desobediencia. Si hay alguien que es creyente, que recibe una orden por parte de una autoridad para ir en contra de la voluntad de Dios, esa persona no está obligada a someterse. Esto fue lo que hicieron Cifra y Fua. Me salté esos versículos en los que se especifican sus nombres, pero eso fue lo que hicieron ellas. ¿Por qué razón? Porque temieron a Dios. Entonces el punto es que ellas, que eran las mujeres encargadas de los partos de las mujeres hebreas, lo que hicieron fue preservar la vida de los varoncitos. Entonces fíjense que Faraón ordenó matar únicamente a los varones, a las hijas no. ¿Y por qué razón pide que solamente sea matando a los varoncitos? La razón es esta, porque si queda una niña, hay dos posibilidades. O esa niña nunca se casa, nunca tiene hijos, o la segunda, esa niña se casa con un egipcio, de tal manera que esos hijos van a ser considerados egipcios. Esta fue una forma bastante diabólica y bastante, ¿cómo decirlo?, ingeniosa, pero en el mal sentido, para tratar de exterminar al pueblo de Israel. Desde aquí ya se está observando un marcado antisemitismo. ¿Y por qué razón está marcado este antisemitismo?
porque el propósito era que no se cumpliera la promesa de Dios. Por lo tanto, de forma implícita podemos deducir que detrás de este faraón existía una influencia de carácter espiritual que lo estaba conduciendo a tomar este tipo de decisiones contrarias a Dios. Pero lo interesante es que el versículo 17 dice que además de que Dios hizo bien a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. O sea, la fidelidad es mayor, la fidelidad de Dios es mayor que la oposición que pueda el pueblo de Dios presentar. En este caso, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Estaba presentando una oposición frente a la cual no terminó siendo exterminado. Entonces, versículo 21 y 22. ¿Qué fue lo que hizo el faraón? Ah, bueno, listo. Pues ya que los varoncitos siguen vivos, más bien voy a extender mi orden a todo el pueblo. Ahí dice, mandó a todo su pueblo. O sea que cualquier egipcio que viese a un varoncito hebreo, ¿qué tenía que hacer? Echarlo al río. Y echarlo al río de tal manera que existían dos posibilidades de muerte. Bueno, existían muchas, pero entre esas, dos que son muy notorias. Una por ahogamiento o la segunda. Resulta que a la orilla del río Nilo hay lugares en los cuales hay concentración de cocodrilos. Si hay un cocodrilo que se encuentra hambriento, ¿qué va a hacer? Es probable que hubiese existido muerte de algunos israelitas, de algunos varoncitos, algunos bebés, siendo comidos por cocodrilos. Esa era la fabulosa, y lo digo de forma sarcástica, orden de Faraón. Eso fue algo completamente diabólico, lo que él estaba tratando de hacer. Un exterminio mediante el asesinato de bebecitos varones. Se parece a algo hoy en día, solo que no es con el pueblo de Israel. Listo, entonces, aquí está a manera de ejemplo. Siempre nosotros debemos tener un contexto geográfico presente en la cabeza. Aquí encontramos el Mar Rojo. Esta partecita es la entrada del Golfo de Aqaba. Por aquí hay otra entrada del Mar Rojo. Y frente a ello vamos a hablar un poquitico hacia el final de la clase de hoy. Encontramos que el río que irriga principalmente a toda la tierra de Egipto es el río Nilo, en ese entonces y sigue siendo hoy en día. Es una tierra que en esta parte del delta es muy fértil porque se encuentra muy irrigada, y en esta parte del delta se encontraba la tierra de Gosén, donde estaban concentrados los hijos de Israel. Era una tierra que también era adecuada para las actividades relacionadas con la ganadería. Entonces tengamos eso en mente. Este río del cual Faraón hizo referencia muy posiblemente es el río Nilo o alguna de sus vertientes. Entonces, quiero traer también a colación un comentario de tipo apologético. Esto que encuentran ustedes en pantalla es una de las columnas que se encuentra en un museo en el Cairo, Egipto. Resulta que esta es la columna que fue erigida por Merneptah, rey de Egipto, hacia el 1220 a.C. Y dice lo siguiente: Israel está asolado, no queda en él simiente. Y aquí aparece un comentario histórico. Por la forma en la que está escrito Israel en este texto, parece ser que aún no constituía una nación establecida, por lo que hemos de fechar la inscripción dentro de una o dos generaciones después de la salida de los israelitas de Egipto. Si la afirmación de Merneptah fuese cierta, no habría historia de Israel que contar, pero los jefes de la antigüedad, como sus modernos sucesores, solían exagerar la escala de sus victorias. Israel no había quedado tan completamente desolado ni privado de toda esperanza de posteridad como pretendía Merneptah. Entonces, frente a las personas que afirman que en Egipto no hay ni rastro ni mención del pueblo de Israel, es un argumento falso. Aquí al frente ya tenemos un elemento para rebatir ese argumento. En primera instancia, no es cierto. Ahora, que es escasa la evidencia de la presencia de los hijos de Israel en Egipto y que eso es algo que, digamos, apelan muchos egiptólogos para tratar de negar el libro de Éxodo, eso es cierto. Pero recordemos que el mismo libro de Éxodo nos comenta que en el antiguo Egipto existía la costumbre de no llevar a cabo un registro histórico de aquellos eventos que no les convenían. Por supuesto, entre esos eventos van a estar incluidas las 10 plagas o maravillas, vamos a ver que Dios también les llama maravillas, en la tierra de Egipto, a través de la cual Egipto dejó de ser esa grande superpotencia, ese grande imperio antiguo. Ahí fue cuando empezó su declive, según lo que dice la Escritura. Ahí fue cuando la riqueza de Egipto fue despojada. Entonces el tema es que ahí que podemos encontrar pues una referencia
a una mención del pueblo de Israel. Y lo digo, es una referencia de carácter extrabíblica. Entonces, si fuese cierto que el pueblo de Israel no existía en este entonces, ¿cómo explicamos esta placa de Merneptah? Merneptah hace referencia al pueblo de Israel. Entonces, pues eso quiero que lo tengamos en mente como manera de elemento apologético. Usé un comentario de un apologista historiador que se llama F.F. Bruce. Les recomiendo, si ustedes tienen la oportunidad de consultar ciertos escritos apologéticos, ahí se los recomiendo. Bueno, Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Entonces, ¿por qué escondieron al bebé? Esa es la primera pregunta que nosotros podemos hacernos. Entonces, para ello vamos a Hechos 7:20. Vamos a escribir aquí, Hechos 7:20. Dice así: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa, en casa de su padre. ¿Qué quiere decir eso? Aquí el libro de Éxodo usa el término, en la versión Reina Valera, hermoso. Pero el término procede de la palabra hebrea top, que es bueno. Ese es un término que en hebreo puede traducirse de forma muy amplia. Es la misma palabra que, por ejemplo, aparece para describir el árbol del conocimiento del bien y el mal, del top warra. Y vio Dios que era bueno, top. Top también puede traducirse como hermoso en un sentido estético, pero también puede entenderse en un contexto de ser agradable o ser especial. Según el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20, lo que se nos dice es que fue agradable a sus padres. O sea, sus padres entendieron que había un propósito especial con este niño, con este varoncito. Recordemos que el contexto ya nos dice que había una orden por parte de Faraón con la cual se debían asesinar a todos los varoncitos, tirarlos al río, para que el pueblo de Israel poco a poco fuese exterminado. Entonces, fíjense que aquí dice, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué tomaron el riesgo de ser hallados con el bebé y ser sentenciados? Si ustedes van a Hebreos 11:23, ese libro dice que es por la fe. Pero recordemos que el libro de Hebreos no nos habla de la fe per se, no es como, tengamos fe en que las cosas van a salir bien. Esa no es la fe de la que habla. Cuando ahí habla de fe, en griego pistis, hace referencia a esa la confianza en las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios están fundamentadas en el Mesías. De tal manera que cuando uno va al libro de Hebreos, uno encuentra que es un libro de carácter cristológico. Cómo se muestra la superioridad del Mesías sobre los ángeles, la superioridad del Mesías sobre Moisés, la superioridad del Mesías en el sentido del sumo sacerdocio, y así. Así es como el autor de Hebreos, que es desconocido, nos va llevando al relato hasta, digamos, presentarnos en el capítulo 11 el asunto de la fe. Entonces, ese asunto de la fe no está disyunto al Mesías, está en íntima relación con el Mesías. Eso quiere decir que los papás eran personas creyentes que tenían su fe puesta en el advenimiento del Mesías. Importantísimo eso. Entonces fue por la fe. Dice versículo 3, pero no pudiendo ocultarle por más tiempo. El texto no nos dice cuál es la razón por la que no pudieron ocultarle. Podríamos pensar que de pronto hubo cuadrillas de oficiales enviados por Faraón de casa en casa para ver si de pronto había uno que otro bebecito para coger y tirarlo al río. Posiblemente, pero bueno, el texto no nos lo dice. Sea cual sea la razón, el punto es que ellos usaron una arquilla de juncos calafateada con asfalto y brea. Y eso nos remite ya directamente a Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 encontramos un modelo idéntico, ordenado por Dios. ¿A quién? A Noé. Para que construyese un arca. En ese caso, la palabra arca es teba, que en hebreo es la misma palabra que es traducida al castellano como arquilla. Entonces es una arquilla de juncos, y cuando dice arquilla de juncos es tebanumé, que significa una cesta de caña de papiro. O sea, lo que hicieron los papás de Moisés fue recurrir a lo que tenían a la mano. No era madera de gofer, sino papiro. Y con el papiro hicieron una arquilla, la impermeabilizaron, porque sabemos que calafatear consiste en poner un recubrimiento que permita impermeabilizar la fabricación. Y bueno, pusieron en ella al niño. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Lo pusieron allí, pero no honraron
a la orden del faraón, porque honrarla hubiese implicado coger al niño y tirarlo al río. Entonces, ¿de dónde se les ocurrió esa idea? Si bien el texto bíblico no dice, pero ellos inspirados en la historia del diluvio hicieron esto. No nos lo dice, solo que hay una serie de similitudes que nos dan a entender que posiblemente ellos tenían esto en mente. Posiblemente. De tal manera que, ¿será que ellos estaban seguros de que el bebé viviría? Pues dice que ellos por la fe lo ocultaron. Y esto también va en correspondencia con la fe. Haber construido una arquilla de juncos y calafatearla con asfalto y brea. Entonces el asunto es que el niño fue puesto allí y lo pusieron en un carrizal a la orilla del río. Un carrizal es un área cubierta por carrizos, que los carrizos son una planta herbácea. Son una planta herbácea bastante común ahí a la orilla del río Nilo. Entonces, listo. Ahí ya estamos ubicados geográficamente. Pero el asunto es este. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Según Éxodo capítulo 6, Amram y Jocabed son los papás de Moisés, de Aarón y de Miriam. Se hace mención de ellos. Y bueno, Miriam era una hermana mayor de Moisés. Entonces, posiblemente aquí el versículo 4 hace referencia a Miriam. Pero digo posiblemente, o sea, no podemos asegurar a ciencia cierta exactamente quién era. El hecho es que sí era una hermana. Y dice, para ver lo que le acontecería. Interesante, los papás no sabían lo que le iba a acontecer. La familia de Moisés no sabía lo que le iba a acontecer. Bueno, todavía aquí no se llama Moisés, el nombre lo va a recibir más adelante. Pero la familia de este niño no sabía qué le iba a pasar al niño. Y simplemente lo que hacen es ponerlo allá. Ah, bueno, es importante decir lo siguiente. ¿Por qué ellos no se quedaron con el niño y ya? Porque la cosa es que desobedecer una orden de Faraón era castigado con la pena capital. Recordemos que Faraón era considerado una deidad en Egipto, entonces desobedecer a Faraón era como desobedecer a un dios. Así era interpretado según la ley egipcia. Éxodo 2 del 5 al 10. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces la doncella llamó a la madre, fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, bien, o sea, pregunta a mi mamá que creció más o menos hasta qué edad. El texto no lo especifica, pero sí da a entender que ya el niño, pues, tenía una edad considerable. O sea, ya no era ni siquiera un infante pequeñito, ya era grandecito. Entonces, ¿cómo vemos el actuar de Dios? Este es el actuar providencial de Dios. Cualquiera podría decir, no, pues el negociazo que se llevó la familia, tras del hecho de que el niño termina siendo criado por su verdadera mamá, se le va a pagar por criar a su propio hijo. ¿Qué negociazo, no? No, porque esto es algo que los papás de Moisés, la familia de Moisés no tenía estimado. Esto es parte del obrar providencial de Dios. Entonces, vemos como la hija de Faraón, fíjense, tuvo compasión del niño. La hija de Faraón no honró el mandato de su papá, porque si lo hubiera hecho, coge al niño para el río, de una, inmediatamente. Pero eso no fue lo que hizo. Es más, ella permitió que una de las hebreas, de los esclavos, se acercara a proponerle algo y ella accedió. O sea, aquí vemos es un actuar de Dios realmente providencial. Porque ya siendo cobijado por la hija de Faraón, pues este niño no podía ser asesinado. Y ya ese niño sí podía ser criado por sus propios papás. No iba a haber ningún problema. ¿Quién cuidaría del niño? La mamá, el papá, personas creyentes. Y esa parte es fundamental, porque va a recibir una crianza en el temor de Dios. Y esto también es fundamental hoy en día. Quien tenga hijos debe ser criado, debe ser tal que cría a sus hijos en el conocimiento de Dios. Esos hijos deben ser criados de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Por qué era importante que su madre lo cuidara? Para enseñarle el conocimiento de Dios a Moisés. ¿Por qué la hija de Faraón tuvo compasión del bebé? Bueno, anteriormente se nos decía que el bebé era hermoso.
De alguna forma Dios obró providencialmente para que ella tuviese compasión del bebé y no lo matara. Ella identificó que el bebé era un bebé hebreo. Claro, era muy raro que se encontrara un bebé egipcio en una arquilla y flotando. No sé, eso hubiese sido extraño, hasta donde conozco. No sé si de pronto existía en el antiguo Egipto alguna práctica relacionada con la construcción de este tipo de arquillas. Pero pues hay personas que afirman que según un contexto histórico pudo haber sido por una manta, pudo haber sido por el fenotipo, era evidente que era un bebé hebreo. Existían elementos con los cuales la hija de Faraón tuvo la certeza de que este niño era un niño hebreo. ¿Qué significa que la hija de Faraón lo prohijó? Prohijar es adoptar. Significa que ya cuando este niño estaba criado, cuando recibió el conocimiento fundamental inicial, este hijo iba a recibir un nombre egipcio, porque Moisés no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Fíjense que se lo puso la hija de Faraón. Y en segunda instancia, pues siendo adoptado como hija de Faraón, este niño iba a recibir toda la educación del saber egipcio, desde la mitología, pasando por artes militares. Posiblemente se le enseñó cómo defenderse. También se le enseñó de aritmética, matemáticas, bueno, lo que existiese en ese entonces. Si acaso algún tipo de geometría bastante rudimentaria, pero posiblemente fue educado en todos esos saberes egipcios. Es como si hubiera, entre comillas, entrado a la Harvard, al MIT de la época. Es algo así. O sea, este niño realmente fue muy educado en lo que corresponde al tema hebreo. Y bueno, ya para concluir lo de la clase de hace 8 días, porque ya de aquí vamos a pasar directamente a la clase de hoy, quiero resaltar que el nombre Moisés, en hebreo Moshe, no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Y frente a eso, pues tuve una experiencia hace unos años hablando con un profesor de la Universidad Nacional, él ya tristemente falleció, y él era conocedor de muchísimos idiomas. Entonces él era profesor de hebreo, profesor de griego, y él también enseñaba asirio babilónico y copto. Entonces él, pues claro, él sí conocía, él sí sabía cómo era el tema de los jeroglíficos y todo este tema. El asunto es este. Él me dijo que el nombre Moisés no es un nombre de origen hebreo, y pues eso va en completa consonancia con lo que dice la Biblia, porque se lo puso la hija de Faraón. Y por esa razón no podemos decir que el significado de Moisés sea salvado de las aguas, porque cuando se dice salvado de las aguas es teniendo en cuenta una etimología hebrea. Pero si este es un nombre egipcio, no podemos ponerle la etimología hebrea. Entonces fíjense que ahí dice, le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahí no dice que el significado de Moisés sea sacado de las aguas o salvado de las aguas. Entonces él me decía, fíjate el nombre Ramsés, que es un nombre de los faraones más prominentes del antiguo Egipto. Moisés tiene un parecido lingüístico. Entonces yo decía, ok, sí, interesante. Entonces quería concluir solamente con ese apunte. Ahora sí, entonces con esto terminamos los minutos que quedaron pendientes de la clase de hace 8 días y damos inicio a la clase número 18. Perdón. ¿Sí se ve bien? Les pregunto. ¿Sí? Sí, Juan David. Listo, gracias. Se ve bien, gracias. Bien. Bueno, entonces, Éxodo, clase número 18, las maravillas de Dios. Así la titulé, la clase de hoy. Y fíjense que aquí al lado derecho encontramos en cada uno de estos circulitos una de las maravillas. ¿Y de dónde saco eso de maravillas? Bueno, vamos a ver de dónde es que lo saco. O también conocidas como plagas. Yo las llamo las plagas maravillosas. Éxodo 3, versículos 11 y 12. Lo que nos dice el libro de Hechos y el libro de Éxodo, digamos, eso es algo que tratamos hace 8 días, ya en algo que no alcanzamos a mencionar hoy, es que Moisés, exactamente, sí, fue adoptado por la hija de Faraón, a la edad de 40 años mató a un egipcio y después, digamos, al día siguiente se puso a tratar de dirimir una discusión entre dos hebreos. El asunto es que él tuvo que salir como fugitivo, salió exiliado, porque pues a lo iban a buscar para matarlo. ¿Por qué? Porque mató a un egipcio. El asunto es que ya teniendo una edad de 80 años, eso lo podemos demostrar con el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7, una edad de 80 años, es que Dios se le aparece a Moisés y se le aparece en esa zarza ardiente. En medio de ese diálogo dice el versículo 11 y 12, dicen los dos versículos. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El 12. Y él respondió, ve,
porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La primera pregunta es, vamos a hacerle una pregunta a la pregunta. La pregunta de Moisés, ¿qué muestra de sí mismo? Fíjense que aquí dice, ¿quién soy yo? O sea, Moisés se veía como un man completamente fracasado. Un tipo que decía, yo fui educado, yo había recibido, o bueno, pensé haber recibido por parte de Dios una comisión de liberar al pueblo de Israel de esta esclavitud, pero no, yo creo que eso ya no es para mí. ¿Quién soy yo, Señor? A ver, yo soy un viejo, 80 años, estaría pensando él. Él posiblemente se vería fracasado. A ver, a la edad de 40 años sí, era el impetuoso Moisés que fue y mató a un egipcio para liberar de la opresión a un israelita. Y ahorita, un pastor. Imagínense, alguien educado en el saber egipcio termina siendo pastor. Alguien que recibe un PhD laureado de alguna de las mejores universidades del planeta termina en un oficio nada que ver con lo que estudió. Es algo similar. Obviamente, pues hay cosas que le parecen, otras cosas que no. Pero el punto es que Moisés se veía completamente incapaz. Y el versículo 12, fíjense, bueno, antes de eso, ¿qué tenía en mente Moisés cuando mató al egipcio? Dice el libro de Hechos, que él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les iba a dar libertad por mano de Moisés, pero ellos no lo entendieron así. Ahora, ¿qué pasa con Moisés? Nada, yo no sirvo para nada. Siguiente pregunta, ¿qué muestra ahora la actitud de Moisés? Pues muestra que es más, un desgano. ¿Quién soy yo? O sea, sí, Señor, existe un propósito tuyo, pero ¿por qué en otra persona? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué peculiaridad observamos en la respuesta de Dios? Fíjense que Dios no les dice, ve porque tú debes sacar al campeón que tienes adentro. Dios no le dice a Moisés, ve porque tú eres grande, porque todo lo que te propongas lo vas a lograr. Todos esos mensajes los podemos escuchar hoy en día, pero aquí el versículo 12 no está diciendo eso. La respuesta de Dios es, ve porque yo estaré contigo. La razón por la que él debe ir no es porque Moisés sea un supercampeón, no es eso, es por aquello que es Dios, es porque el capaz es Dios. Es como Dios diciéndole, mira, en ti no está la capacidad de sacar de Egipto a los hijos de Israel, pero es que yo voy a estar contigo. Y ese sí es el elemento que diferencia todo. Y además, esto te será por señal cuando ya hayas sacado, o sea, aquí hay algo extraño respecto a la señal, porque la señal no es algo que Dios le da en el tiempo presente, sino se la indicas en el tiempo futuro. ¿Cuál es ese tiempo futuro? Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, van a volver a ese mismo lugar. Y adivinen qué va a pasar en ese lugar. Dios le va a dar la ley mosaica. Bueno, se le llama mosaica en teología porque pues, fue dada mediante Moisés, pero realmente es Dios quien da esa ley, no es Moisés el que la redacta. Bueno, entonces, qué interesante que esta es una señal referente a un tiempo futuro. O sea, cualquiera podría decir, ay Señor, pero yo quiero una señal ahorita. Entonces, sí, yo voy a hacer que un cometa pase ahí delante tuyo y ya pues va a estar fresco que sí, yo voy a estar contigo. No. Dios le está diciendo las señales que van a regresar aquí. O sea que Dios no le está proporcionando a Moisés en este justo momento un elemento físico para decir, efectivamente, pues vas a sacar al pueblo de Egipto. Hay otros elementos que corresponden a la vara que se convierte en serpiente, a la mano leprosa, que es sanada instantáneamente por el poder de Dios, y también a la conversión de aguas en sangre. Sí, estamos de acuerdo. Pero fíjense que esta señal está haciendo referencias a sacar al pueblo de Egipto. Y esa señal hace referencias al lugar a donde van a llegar. Éxodo 3, del 13 al 15. Bueno, vamos a ver qué le dice Moisés a Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de resolver una aparente contradicción bíblica. Y quiero traer a colación este ejercicio porque estos dos versículos que vamos a presentar son de los más usados por los críticos de la Biblia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo respondemos. ¿Listo?
¿Cuál era la preocupación de Moisés en el versículo 3? Listo, entonces Dios le había dicho, ve porque yo voy a estar contigo. Y Moisés, bueno, sí, tú me das una señal y todo. Pero el tema es que en el versículo 13 Moisés sigue mostrando una preocupación. Sigue pensando, Señor, pero, bueno, listo, está bien, tú me envías. Pero si llego allá y me preguntan cuál es el nombre, o sea, ¿cuál es tu nombre? ¿De parte de quién? Eso que muestra que los hijos de Israel, en muchos casos, sí estaban involucrados en idolatría. ¿Cómo así que cuál es su nombre? ¿No reconocen ellos al Dios de Abraham? O sea, hay que mostrar más acerca del Dios real y creador. Esto está raro, ¿cómo así que cuál es su nombre? Es como si un creyente a otro le dijera, mira, estuve leyendo la Biblia, y el otro le dice, sí, pero la Biblia de qué Dios? ¿Cómo así que la Biblia de qué Dios? Pues la Biblia del Dios único y verdadero. Entonces el punto es que en el versículo 14, Dios le proporciona una respuesta. Yo soy el que soy. Pero entonces ahora viene esta pregunta. En el versículo 14 dice, yo soy el que soy, y el versículo 15 dice Jehová. Entonces, ¿al fin qué? ¿Moisés debía decir yo soy el que soy o debía decir Jehová? Porque, a ver, no son lo mismo, ¿cierto? ¿O sí? Porque, a ver, versículo 14, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Pero en el versículo 15 dice, Jehová me envió a vosotros. Entonces es, yo soy o Jehová. O sea, pongámonos a cuentas en ese sentido. Para ello, vamos a nuevamente estudiar el nombre de Dios y el significado. Entonces, permítanme que voy a cerrar aquí. Hubo un vecino que puso mucha música y estoy desconcentrado. Listo. El nombre de Jehová. Esto es algo que nosotros estudiamos en la primera clase. Vimos el significado de este nombre. Vimos que existe un ketif kere, que significa escrita de una manera para que se lea de otra. Resulta que hacia el año 1100 después de Cristo, esto es algo que ya habíamos mencionado, los masoretas, que son personas encargadas de ponerle las vocales a las consonantes hebreas para que personas de un contexto no judío puedan estudiar las escrituras en hebreo. Los masoretas lo que hicieron fue ponerle vocales. Entonces, en hebreo, el idioma hebreo se escribe solamente con consonantes, pero estos dos punticos así como rojos, este palito que está aquí y este otro que está aquí, corresponden a adiciones de los masoretas para poder pronunciar vocales. Sin esto que está aquí, nosotros no sabríamos cuáles son las vocales para nosotros poderlo pronunciar. Solamente una persona nacida en un contexto judío podría leer esta palabra. Entonces el punto es este. Ellos dijeron, listo, para que alguien pueda leer el nombre de Dios, y dado que nosotros no conocemos las vocales propias del nombre de Dios, porque históricamente el pueblo de Israel ha sido tan respetuoso al pueblo de Dios, a veces respetuoso de forma genuina, a veces respetuoso de forma simplemente religiosa, han sido tan respetuosos que las vocales se perdieron para no pronunciar el nombre de Dios. Entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a hacer una táctica. Resulta que aquí nosotros tenemos el nombre de Dios. Esta consonante que está aquí se llama Yod. Esta que está aquí se llama G. Fíjense que aquí aparece como una especie de ventanita. Esto no se une con esto, porque hay otra consonante en hebreo que sí se unen. Después aparece una Waw. En el hebreo moderno se diría Vau, pero en el hebreo antiguo se decía Waw. Y aquí aparece nuevamente una G. Entonces tenemos Yod, G, Waw, G. Si lo transliteramos al español sería como, Yod es como una especie de Y. G sería como una especie de H, pero que suena ligeramente. Waw como una especie de W y G como una especie de H. Entonces nos quedamos con YHWH. ¿Y cómo lo pronunciamos? Entonces, ¿qué dijeron los masoretas? Bueno, pues vamos a usar las vocales de la palabra Adonai. Entonces, Adonai significa en hebreo mi Señor, pero de una forma muy respetuosa. No necesariamente tiene que hacerse referencia a Dios. Digamos, se puede hacer referencia a una persona en autoridad también con el término Adonai. Pero cuando hablamos de Yod He, Vau He, sí se hace referencia exclusiva al Dios único y creador. Entonces, ¿qué hicieron los masoretas? Pues pongamos la A entre la Y y la H, la O entre la H y la W, y la A entre la W y la H. Entonces, ¿qué nos quedó? Yahová. Y con el tiempo, Yahová se convirtió en el idioma castellano en Jehová. ¿Listo? Pero Jehová
no es, digamos, la forma propiamente correcta de traducir el nombre. Entonces hay una evidencia en el, digamos, eso se llama el Pentateuco Samaritano, que es uno de los manuscritos que se disponen, así bastante antiguos, del antiguo, bueno, de transcripciones del Antiguo Testamento, en los cuales aparece Yahvé. Entonces, si uno dice, y aparece Yahvé, la forma, digamos, más aproximada podría ser Yahweh o Jehová. Bueno, no importa la forma en la que se pronuncie. Ya sabemos que estamos haciendo referencia es al nombre de Dios. Ahora vamos a esta pregunta, ¿y qué significa el nombre de Dios? Entonces, ese nombre de Dios tiene una íntima relación con un verbo en hebreo que se pronuncia hayá. Y ese verbo hayá lo encontramos aquí. He, yod, he, y nuevamente he, yod, he. ¿Sí ven estas? Esto que está aquí. Y esto que está aquí se repite. Esto que está aquí y esto que está aquí. Y esta es la expresión que en hebreo se usa como yo soy el que soy. Entonces, ejie, asher, ejie. Así es como se dice en hebreo. Fíjense que aparece el verbo hayá. Aparece el verbo hayá. Y este término de Yahweh tiene una íntima relación con este verbo en hebreo hayá, que significa llegar a ser o existir. Entonces dicen los eruditos en hebreo, dicen ellos, que la forma en la que está escrita el nombre de Dios, junto con la revelación que aparece aquí que Dios le dio a Moisés, Yahweh significa el siempre presente o el que existe por sí mismo. De tal manera que llamar a Dios como Yahweh o yo soy es completamente equivalente. Así que no hay contradicción. Si Moisés decía yo soy, si Moisés decía Jehová, pues era lo mismo. Se está haciendo referencia al hecho de que Dios es siempre presente, es el Dios autosuficiente, que no tiene necesidad alguna. Por eso decir Dios necesita es un error teológico. Dios no necesita nada. Dios no me necesita, Dios no los necesita, Dios no necesita absolutamente nadie. ¡Amén! Ok. Perdón la interrupción, hermano, es que me emociona cuando dices eso. Ok. No, sí, es que es emocionante. O sea, ¿cuánto podemos descansar en el Dios del cual dependemos y que no depende de nosotros, sino nosotros de Él? ¿Cuánta confianza podemos depositar en Él? Toda. Y ese es un ejercicio diario del creyente en cuanto a la fe. Entonces ya sabemos, yo soy el que soy es equivalente a Jehová. En la implicación es equivalente. Por eso es que no hay contradicción en decir, al fin que Jehová o yo soy. Implican lo mismo. Ahora vamos a hacer este ejercicio de resolver una aparente contradicción muy citada por críticos de la Biblia. Éxodo 6:3. Entonces, bueno, vamos a hacerlo un poquito participativo, ya que tenemos algo de tiempo. ¿Alguien quiere ofrecerse para Éxodo 6:3? ¿Alguien? Yo, Juan David. Liliana. Listo, Liliana, dale Liliana. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Listo, Liliana, gracias. ¿Alguien más se quiere ofrecer para Génesis 15:2? No sé quién levantó la mano. Yo, Eliana Herrera. Dale, Liliana. Y respondió Abraham, Señor Sí. Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa en ese Damaseno Eliezer? Listo, Liliana, muchas gracias. Entonces, este es el emoticón que yo estoy usando siempre para denotar las aparentes contradicciones. Repito, este es un argumento que usan los críticos de la Biblia y es importante saber cómo responder a este argumento. A ver, en Éxodo 6:3 Dios le está diciendo a Moisés, en mi nombre Jehová no me di a conocer a quienes, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si no se dio a conocer a ellos en su nombre Jehová, ¿cómo es posible que en Génesis 15:2 Abraham se refiere a Dios como Señor Jehová? ¿Todo al fin qué? Interesante, ¿no? Fíjense que a veces estudiar ciertos argumentos de la crítica bíblica sirve no para que nosotros desconfiemos de la Biblia, sino para que nosotros aprendamos a defenderla mejor. Y ese proceso de aprender a defenderla es un proceso que va para toda la vida. Y sabemos que la rama, digamos, de la teología encargada de la defensa de la fe es la apologética. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la apologética en resolver esta aparente contradicción? Pregunto, ¿sí es clara la aparente contradicción o hay alguna duda? ¿Sí es clara?
Sí, es clara, David. Listo, Liliana, gracias. Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, entonces, por cuestión de tiempo, tenemos que avanzar. La razón es esta. Resulta que en Éxodo 6:3, Dios le está diciendo a Moisés que efectivamente no se dio a conocer con el nombre Jehová a quienes, Abraham, Isaac y Jacob, sino en vez de ello, ¿cómo se dio a conocer? Como Dios omnipotente. ¿Se les viene a la cabeza un texto que ya estudiamos? La respuesta es Génesis 17:1. Entonces vamos a Génesis 17:1. Génesis 17:1. Dice así: y siendo Abraham de edad de 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Esta expresión en hebreo es Shaddai. Entonces Dios se reveló a Jacob, bueno, a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente o todopoderoso, es exactamente lo mismo, como el Shaddai, pero no se dio a conocer a ellos como Jehová. Ojo, el hecho de que no se haya dado a conocer a ellos como Jehová no implica que ellos no supiesen que el nombre de Dios es Jehová. Es allí donde está falseable ese argumento, es allí donde se puede rebatir. Porque aquí no está diciendo que ellos no sabían que Dios se llamaba Jehová. Lo que está diciendo es que Dios no se dio a conocer con ellos, en pocas palabras. Abraham sí sabía que Dios se llama Jehová, mas no sabía ciencia cierta el significado del nombre Jehová, lo que implica, porque Dios se dio a conocer a Abraham como el Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Y bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando usemos ese término Shaddai, es un término que debe usarse con respeto porque se está haciendo referencia al Dios Todopoderoso y no debe ser usado a la ligera, digamos, para poner nombres a negocios y bueno, es mi opinión personal. El asunto es este. Respondió Abraham: Señor Jehová. Entonces uno dice, esperemos un momento. Si aquí Amén. dice, ¿qué pasó? Ah, es que hermano, o sea, una vez casi me dio un soponcio cuando vi, dizque churrasquería El Shaddai. Ok. Wow, tremendo. Sí. O sea, ¿qué tiene que ver el churrasco con Shaddai, hermano? Sí. Sí, de acuerdo. Y muy posiblemente, digamos, la persona que le puso ese nombre no tiene conocimiento de que Shaddai hace referencias al nombre de Dios Todopoderoso. Pero sí, o sea, ya que nosotros conocemos, es como, voy a poner otro ejemplo, cuando se habla de aleluya. Nosotros vimos que aleluya es halal, halaluyah, que procede de halal Yahweh. O sea, halal significa alabar. Halalú es la forma imperativa de alabemos en primera persona plural. Alabemos a Yahweh. Alabemos a Yahweh. Decir aleluya implica el uso del nombre de Dios de manera implícita. Entonces, es un término que también debe usarse en el sentido de lo que muestran las Escrituras, en el sentido de la alabanza a Dios. Esa es la parte. ¿Está mal decir aleluya? No, no está mal. Lo que estaría mal sería, digamos, una intención en un sentido religioso. Esa es la parte, digamos, frente a la cual quiero como llamar la atención. Pero bueno, entonces cerramos paréntesis. Y respondió Abraham: Señor Jehová. Entonces uno dice, Señor Jehová. ¿Significa que Abraham entendía el nombre de Jehová? No, no significa eso. Abraham sabía que Dios, el nombre de Dios corresponde a Yod-He-Waw-He, que fue traducido al castellano como Jehová. Pero la revelación de qué significa ese nombre fue solamente dada por parte de Dios aquí con Moisés. Fíjense que aquí está la revelación de qué significa el nombre de Dios. Versículo 14, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy me envió a vosotros. Versículo 15, Jehová me envió a vosotros. Ah, ok, Jehová significa yo soy el que soy, el siempre presente, el que existe por sí mismo. Aquí Dios le está otorgando la revelación a Moisés del significado del nombre, revelación que no tenían ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, y por lo tanto, mis estimados hermanos, esta aparente contradicción ha sido resuelta. ¿Listo? Cuando ustedes se encuentren con una aparente contradicción, ¿saben qué deben hacer? Gócense, hagan fiesta, porque la aparente contradicción le está diciendo a uno algo. Oye, no estás entendiendo bien el texto. No se trata de que la Biblia se contradiga,
se trata de una interpretación incorrecta. Entonces, por eso les digo, encuentren una aparente contradicción. Al principio, bueno, yo solía poner esta cara porque yo me asustaba mucho con estas. Y hoy en día el tema es que las aparentes contradicciones hasta emocionan. Porque digo, señor, entonces hay algo que no estoy entendiendo. Qué chévere. Hay algo que simplemente se me sale de la cabeza y pues necesito más elementos, necesito ayuda porque pues aquí no puedo y ya. Entonces, esa es la actitud que debemos tomar frente a las aparentes contradicciones. Listo. Éxodo 3, 16 al 22. Entonces, en este texto, Dios comunicó a Moisés lo siguiente. 1. Los sacaría de Egipto a Canaán. 2. Los ancianos escucharían la voz de Moisés para dirigirse a Faraón. 3. Dicho rey no los escucharía sino por mano fuerte. Además, en el versículo 20 aparece esto. Juan, ¿estás ahí para que lo leas, porfa? Claro que sí, querido hermanito. Dale, hermano. Dice así la palabra. Dios comunicó a Moisés. ¿Me estás hablando solo del versículo? Sí, el versículo. No, solo el versículo ahí que estaba entre comillas. Ok. Pero yo extenderé mi mano, dice el Señor, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces dejará ir. Os dejará ir. Ok. Gracias, Juan. Entonces, fíjense que Dios aquí llama a las plagas maravillas. ¿Cómo así que llama maravillas a las plagas? Ahí dice el versículo 20. Éxodo 3:20. Con todas mis maravillas que haré en él. ¿Maravillas? ¿Plagas? Sí, efectivamente, maravillas, plagas. Resulta que este término maravillas en hebreo es nifleutai, que procede del término palá, que a su vez significa admiración. Es decir, Dios iba a causar en Egipto una serie de acontecimientos que iban a causar admiración por parte de los israelitas y por parte de los egipcios. Esas son las maravillas que Dios va a hacer. Y esa admiración es centrada en el hecho de que Dios está dando a conocer con los egipcios, con los israelitas, y además recordemos algo, Dios no está haciendo las maravillas en cualquier rincón del mundo, lo está haciendo en la superpotencia de ese momento. Por lo tanto, ¿quiénes también se iban a enterar? Los enemigos de Egipto, los nubios, los libios, los hititas, y así sucesivamente. La fama de Dios se iba a extender. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que esta afirmación es cierta? Recordemos que más adelante, si Dios nos lo permite, lo estudiamos. Cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra de Canaán, la primera ciudad que debe conquistar al cruzar el río Jordán es la ciudad de Jericó. Y allá va a estar una mujer llamada Rahab, prostituta de esa ciudad, que le va a manifestar a los dos espías hebreos lo siguiente: nosotros sabemos lo que Dios ha hecho. En pocas palabras, la gente de la tierra de Canaán también se enteró de las maravillas de Dios en Egipto. Entonces, las maravillas tienen el propósito de darse a conocer con el pueblo de Israel, sí, pero no solo el pueblo de Israel, sino el resto de la gente, no solamente ellos. Fíjense que la promesa que Dios le dio a Abraham, haré de ti una gran nación, y después más adelante dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y no dice todas las familias de Israel, todas las familias de la tierra. El propósito de Dios es llevar esa bendición mediante el Mesías a todas las familias de la tierra. También se nos dice en Éxodo 3 del 16 al 22 que despojarían a Egipto. Y cuando dice despojar, el término en hebreo es nitzaltem, que procede de natsal, que significa arrebatar o quitar. Entonces, nuevamente yo hago este paréntesis. ¿Por qué yo pronuncio las palabras en hebreo? Porque así ustedes tienen un elemento para contrastar lo que yo he dicho con lo que ustedes pueden averiguar. Porque lo que yo siempre animo es que ustedes hagan una investigación aparte y miren si lo que yo les dije es cierto. A mí siempre me gusta que todas las personas estén corroborando. Por eso tienen ustedes ahí los elementos de logos. Ustedes pueden averiguar la pronunciación de las palabras, porque así podemos ser más precisos. Es por eso que a mí me gusta pronunciar las palabras como están en el idioma. ¿Listo? Entonces, despojarían a Egipto. ¿Por qué razón le van a quitar la riqueza a Egipto? No dice,
Pero Señor, ¿por qué te pones a quitarle la riqueza a los egipcios que tan duro trabajaron? En primera instancia, Dios es el dueño de todo. Egipto tiene mucha riqueza, sí, pero ¿quién es el dueño de ese oro, de esa plata, de todos los metales preciosos y todo lo que hay allá? Dios. ¿Quién es el dueño de la tierra de Canaán? Dios. Y me gusta frente a esto citar unos ejemplos bastante interesantes de descubrimientos que se han hecho actualmente en astrofísica. Resulta que, pensemos en el planeta Saturno o en el planeta Neptuno. Resulta que en ciertas partes de la atmósfera, tanto de Saturno como de Neptuno, hay lugares en los que abunda el elemento del carbono. El elemento del carbono es el elemento con el cual se construyen, bueno, están hechos los diamantes, no se construyen, sino están hechos los diamantes. Y lo interesante es que, como esos planetas son gaseosos, hay una parte en sus atmósferas donde hay tanta presión que se forman en esas capas atmosféricas diamantes. Por lo tanto, en Neptuno y en Saturno en este momento hay ciertas partes de la atmósfera donde llueven diamantes. Diamantes. Los diamantes que podemos encontrar en una joyería supremamente costosos, allá se producen en lluvia. Imagínense eso, o sea, allá hay lluvia de diamantes. Vamos para allá. Claro. Oye, hermano. Hagamos un paseíto. Sí, facilito, un cohete, vamos allí, lo sacamos y listo. Sí. Entonces, quiero también resaltar que se ha descubierto un exoplaneta, ahorita no recuerdo la referencia, en el cual la abundancia prácticamente está hecho de diamantes en su corteza. Su corteza exterior está hecho de diamantes. Y uno, ¿en serio de diamantes? Sí, de diamantes. Un planeta que tiene una corteza de diamantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién es el dueño de eso? Dios. Hay lugares en el universo que son ricos en oro, ricos en metales y elementos que aquí en la Tierra serían costosísimos. El uranio se puede encontrar en otros planetas. El oro se puede encontrar en otros planetas. El agua pesada es abundante en la Luna. ¿Quién es el dueño de todo eso? El Creador, el Rey del universo. Entonces, a ver, ya teniendo, digamos, como esa concepción cosmológica, el hecho de que Dios es dueño de todo lo que existe, Dios puede hacer lo que quiera con su riqueza. Es simple, porque Él es soberano. Y en segunda instancia, esto también es un acto de justicia por parte de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando los hijos de Israel? Siglos. ¿Y será que se les pagó de manera justa por ese trabajo? La respuesta es un no. Ah, bueno, esto también corresponde a un pago justo de todo ese trabajo. Recordemos que Éxodo capítulo 1 nos dice que ellos fueron obligados a edificar las ciudades de Pitón y Ramesés. Vaya a edificar una ciudad a ver si eso es muy fácil. Y sobre todo con las herramientas de ese entonces. No había ningún bulldozer, no existía como les dicen, las catapilas o las caterpillar. No existía nada de eso. Eso era, mejor dicho, a mano. Eso era muy complicado y eso fue un trabajo muy arduo y muy duro. Además, esta riqueza tiene un propósito y ese propósito lo vamos a ver en conexión con la construcción del tabernáculo, que si Dios nos lo permite lo vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a ver ley y tabernáculo. ¿Listo? Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces vamos a hacerlo tipo parcial. Imagínense que estamos en un parcial. El regreso de Moisés a Egipto muestra. ¿Quién quiere ahí poner la palabra? Tim. ¿Alguien quiere participar para decir muestra? ¿Qué muestra? ¿Alguien quiere? ¿El rescate de Dios o cumplimiento de su promesa? Cumplimiento de su promesa, ok. Tú pondrías eso, Liliana. ¿Quién más? Van a dejarlo en blanco en el parcial. La fe que tenía Moisés sí, el creerle a Dios, lo que tenía que hacer, obedecer, la obediencia que Moisés tenía al mandato de Dios, a la palabra de Dios. Obediencia, fe, muy bien. ¿Hablaste tú, Eliana? Sí, señor. Listo, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere participar en el parcial? En el quiz, mini quiz. Bien.
Entonces, bueno, asumo que no. Obediencia, cumplimiento de las promesas de Dios y fe. Todo eso se muestra. Entonces, fíjense lo interesante. Aquí está Moisés, un tipo que se ve fracasado. Ya tiene 80 años, o sea que no es un jovencito, no es un muchachito. No es un jovencito, que ya tiene 80 años. Entonces, el tema es que, a pesar de que él se ve fracasado, incapaz, él toma la decisión de ir. En cierta medida, eso también muestra una confianza en las promesas de Dios. Pero él ahora va a ir no como el impetuoso Moisés, que, donde le esté dando duro al israelita, yo voy a sacar todas las artes que aprendí de carácter militar y le voy a meter la espada. Ese no es el Moisés que ya se nos está mostrando en Éxodo 4. Es un Moisés que está aprendiendo a depender de Dios y cuya fe está siendo fortalecida. Un Moisés que ya no es necesario que tome la espada, que tome la violencia para tratar de traer liberación a su pueblo. No, sino que lo que va a hacer es traer la palabra de Dios. Qué diferencia tan grande, ¿no? Fíjense que esto también tiene aplicación para nosotros hoy en día. Obviamente no en que nosotros vamos a ser enviados por Dios a Egipto. Hoy en día nos vamos a Egipto, nos vamos a encontrar con una nación en su mayoría musulmana y el 10% cristiana copta. ¿Y qué? No, no en ese asunto, sino la aplicación es respecto a la dependencia que nosotros debemos tener de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos unas promesas de Dios. Yo estaré con ustedes, por ejemplo, para predicar. Eso es una promesa de Dios. Y sí, predicar puede ser una labor sumamente ardua. La oposición que hoy en día se vive predicando es una cosa, pero bárbara, bárbara, en serio. En muchos momentos, es más, hay naciones en el mundo en las que la oposición sí implica la muerte. La predicación, perdón, sí implica la muerte. Entonces, una persona va a predicar lo que dice la Escritura, lo van sentenciando a muerte. Y lo digo de forma literal. No es simplemente un rechazo, no es simplemente perder un trabajo. Que esas cosas ya se están viendo incluso en esta sociedad aquí en Colombia. Se está viendo un perder trabajo, un rechazo, y me acuerdo lo que dijo Juan una vez en cuanto al Ministerio Puertas Abiertas, y en algunas zonas rurales, predicar la palabra de Dios sí implica un riesgo a la vida. Sí implica. Entonces, bueno, Éxodo 4, 29 al 31. Y fueron Moisés y Aarón, recordemos que Aarón era hermano mayor de Moisés, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, ¿cuál fue el resultado en el pueblo al ver las señales y escuchar las palabras de Yahweh? Pues el resultado es que creyó. Pero fíjense, creyó, aunque también fue necesario llevar a cabo una señal. La voluntad de Dios es que nosotros le creamos, pero no por vista, sino por lo que Dios dice. ¿Sí? Wanda, ¿cuál sería el problema de Moisés que tuvieron que ponerle al hermano, no el hermano, ¿cómo se llama? Aarón. Ok. Sí, abue, ya vamos para allá. Ya vamos para allá en cuanto a tu pregunta, porque sí, o sea, ¿qué era lo que pasaba con Moisés? ¿Por qué Aarón era el que tenía que hablar en lugar de Moisés? Aarón era el que hablaba y dejaba al otro por viendo un chispero, ¿eh? No, o sea, lo que hacía Moisés era transmitirle un mensaje a Aarón, y Aarón era el que le hablaba a Faraón. Ya vamos a ver esa pregunta tuya, abue. ¿Listo? Bueno. Listo, dale. Entonces, Éxodo 5, 1 y 2, dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Recordemos que Faraón es el título, ¿listo? Título dado al rey de Egipto. Es un título. Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Muy humilde, sí. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Listo. Entonces aquí dice, ¿cuál es la razón inicial por la que el rey de Egipto no escuchó a Moisés? Pues esa razón inicial es porque él dice, yo no conozco a Jehová. Recordemos que Faraón era un Dios en Egipto. Y, pues, por lo tanto, ir en contra de Faraón era ir en contra de un Dios. Ir en contra de un Dios, pena capital. Así que aquí ya estamos viendo una actitud bastante soberbia e insolente por parte de Faraón, frente a lo que Moisés y Aarón le estaban comentando. Y aquí también quiero hacer otro paréntesis. Cuando dice celebrarme fiesta,
aparece el término en hebreo Yahogú, que procede de Hagak, así como está escrito ahí. Significa moverse en círculo, marchar en procesión sagrada, observar un festival o estar alegre. No tiene nada que ver con las fiestas de la sociedad moderna. No tiene nada que ver con un bacanal de emborracharse, no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Que más adelante el pueblo de Israel va a incurrir en la adoración a un becerro de oro, eso es otra cosa, pero eso se salió, eso no está en conformidad a la voluntad de Dios. Cuando aquí Moisés habla de celebrarme fiesta, es una fiesta de carácter santa. Y quiero ser enfático en esto porque una vez escuché a una persona que conoce algo de la escritura diciendo que a partir de textos como esto está avalado el hacer parte de fiestas, que es que para ir a predicar. Y eso, qué pena, pero es sacar de contexto lo que está diciendo. Aquí Éxodo capítulo 5, versículo 1. La fiesta de la cual se habla, en este caso para los hijos de Israel, es una fiesta cuyo centro es celebrar y adorar a Dios. Y nosotros podemos encontrar un análogo a esa fiesta en las congregaciones en iglesia. En las congregaciones en iglesia, el centro es Dios mismo y debe hacerse de forma santa, pero fíjense, debe hacerse siendo uno alegre. No debe aburrir en absoluto. Si uno se aburre en una congregación o en un estudio bíblico, pues hay algo que revisar. Porque todo este tipo de actividad en el creyente debe causar esa alegría, no aburrimiento, gozo. Vamos a adorar a Dios. ¿Alguien levantó? Un santo triste es un triste santo. Un santo triste, un triste santo, sí, exactamente, sí. Sí, Yahweh. ¿Alguien levantó la mano? No, hijo, yo no. Sí, no. Yo no la he visto por aquí. Tranquila. Dale. Entonces, eso es lo que observamos acerca de Faraón. Vamos ahora a Éxodo 7, versículos 1 al 6. Y aquí hay cositas que tenemos que resolver porque suenan algo raras. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis ¿qué? Maravillas otra vez. Ahí no dice plagas, aunque más adelante sí dice plagas en el mismo texto de Éxodo, pero debemos tener en mente que son unas plagas maravillosas. No debemos sacar eso, o sea, las plagas tienen un propósito y no es en sí el causar sufrimiento per se, por dejarlo en sufrimiento, eso no es. Es llevar el corazón tanto de los israelitas como de los egipcios y de todas las personas que escuchen del Dios verdadero, del gran Dios, llevarlos al conocimiento de Dios. Versículo 4, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ahí no dice y sabrán los israelitas, ¿no? Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Listo, entonces, ¿cómo así que Moisés sería constituido Dios para Faraón? O sea, seamos francos, esa vaina suena rara. Porque Dios solo hay uno. Y ya vimos cuando estudiamos imagen y semejanza, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué significa? Que el hombre tiene la capacidad de reflejar a Dios, pero de forma parecida. Nosotros no somos dioses de ninguna forma. Hay sectas que pueden afirmarlo, pero eso va en contravía de lo que dicen las escrituras. De ninguna forma nosotros somos dioses. Entonces, ¿cómo así que Moisés va a ser constituido Dios para Faraón? O sea, lo que quiere decir el texto bíblico es que van a hablar de Diosito a Diosito. Entonces, Moisés, Dios de Israel, y Faraón, Dios de Egipto. No, eso no es lo que quiere decir. Entonces, para resolver ese asunto, que francamente suena raro, y lo que les digo, preguntarle a las escrituras, bueno, preguntarle a Dios en oración, Señor, no entiendo esto suena raro, o simplemente, Señor, no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué necesito cambiar en mi corazón para estar de acuerdo con esto? Porque esa es la relación que tiene sentido en cuanto a la comunión con Dios. Una relación en la que se manifiesta la franqueza de lo que uno tiene en el corazón. Si uno no está de acuerdo con un texto bíblico y no lo dice, de todos modos Dios lo sabe. Dios todo lo sabe. Entonces es mejor sacarlo y decirlo. Señor, no estoy de acuerdo. Señor, no entiendo. Señor, esto suena raro. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo así que sería constituido Dios? Ese Dios en hebreo corresponde al término Elohim, que es el mismo término usado en Génesis 1, cuando dice en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es un término que no solamente hace referencia a Dios, puede hacer referencia a cualquier persona en una posición de autoridad. Entonces, en el caso de un ser humano, no significa Dios en el sentido de divinidad, significa una persona en autoridad, un potentado, una persona que tiene la capacidad de influir en las decisiones sobre un pueblo numeroso. Eso es lo que significa. Por eso es que a la luz de este significado podemos comprender que por allá Salmos dice, vosotros dioses sois, y más adelante el Señor Jesús le va a responder a unos líderes religiosos diciéndoles, pero no dicen las escrituras, vosotros dioses sois, y uno, Señor, pero, o sea, ¿por qué dices que dioses sois? Si Dios solo hay uno. Ok, es simplemente irnos a la raíz y ver que cuando ahí se dice dioses se está refiriendo a personas de autoridad. Entonces, cuando aquí dice que Moisés sería constituido Dios para Faraón, lo que está diciendo, lo que significa, es que Faraón va a ver en Moisés una persona de autoridad, un representante de los mensajes de Dios, mas no va a ver a un diosito. Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Listo? Entonces, listo, era solamente irnos a la raíz y resuelto el asunto. ¿Cómo así que yo endureceré el corazón de Faraón? Uy, no, esa parte no me la digas. Yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces, esperemos un momento. Si dice Dios que va... ¿Ah, güey? ¿Sí? Sí, no, tranquilo. Es que tienes abierto el micrófono. Si quieres lo cierras. ¿Sí sabes cómo hacerlo, sí? Listo, güey. Gracias. Entonces dice, ¿cómo así que yo endureceré el corazón de Faraón? Yo endureceré. Entonces, si el corazón de Faraón es endurecido, Faraón es una marioneta de Dios, ya, listo. Ya. No, él es inocente porque Dios lo está usando como un títere. No, tampoco. Eso no es lo que quiere decir el texto bíblico. Porque la Biblia sí nos muestra que Dios es soberano, y eso es indiscutiblemente cierto. Pero también la Biblia nos muestra que el hombre es responsable moralmente delante de Dios. Entonces, frente a eso, quiero traer a colación lo que pongo entre paréntesis, un durísimo debate teológico. En primera instancia, Faraón no es un títere de Dios. Faraón es un ser que está bajo el gobierno de Dios. En eso sí estamos de acuerdo, pero no es un títere, en el sentido de que Faraón entonces no va a ser responsable moralmente delante de Dios. ¿Quién dijo eso? Faraón sigue siendo responsable delante de Dios. Y ya vimos la arrogancia, la insolencia con la que le respondió a Moisés y a Aarón. Aquí no se trata de Dios manejándolo como con cuerdas al estilo Master of Puppets. Y si alguien alguna vez escuchó eso, es una canción muy contraria a lo que dice la Escritura. O sea, maestro de las marionetas, eso no es cierto. Porque Dios es santo y Dios es bueno. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata del Dios soberano manifestando quién es, obrando tanto en el corazón de Faraón como en el corazón del pueblo de Israel. Pero Faraón sigue siendo responsable moralmente delante de Dios. La voluntad de Faraón no dejó de existir. Entonces, frente a cómo interpretamos yo endureceré el corazón de Faraón, solamente quiero hacer mención de esto. Hay varias corrientes teológicas. Una corriente teológica es el calvinismo. Y el calvinismo viene en un espectro de corrientes. Existe la versión más radical, más súper radical, que dice que en definitiva, efectivamente era Dios quien estaba causando todo esto en Faraón. Francamente, hay textos que discrepan mucho con esa corriente en su forma más radical y extrema. Ni siquiera podría decir radical, sino extremo. Está el otro extremo, arminianismo radical y extremo. No, simplemente Dios estaba dejando el corazón de Faraón per se por sí mismo, que simplemente él decidiera. Tampoco es cierto, porque la Biblia nos muestra que Dios es soberano y que sí existe una influencia por parte de Dios en las decisiones del ser humano. Digo influencia, mas no determinismo, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar con esto? Hay dos vertientes teológicas que a su vez tienen más vertientes. Hay otras posturas teológicas que pueden responder a este inmenso misterio de cómo entender la soberanía de Dios, al mismo tiempo que el ser humano es responsable delante de Dios. Una de esas, les hago mención, es el molinismo. Pero, digamos, aquí en esta clase nosotros no nos vamos a meter en ese durísimo debate teológico. Que si alguien es calvinista, es bienvenido. Si alguien es arminiano, es bienvenido. Si alguien es molinista, es bienvenido. Aquí todos son bienvenidos en este curso.
El punto importante es, si hay alguien que tiene una postura teológica respecto a cómo entender el corazón de Faraón, me parece perfecto. Mi recomendación es que esa persona se dé la oportunidad de conocer el resto de posturas teológicas. Si hay alguien calvinista, que se dé la oportunidad de conocer el molinismo y el arminianismo. Si hay alguien arminiano, que se dé la oportunidad de conocer el calvinismo. Porque así es como nosotros podemos comprender a otros hermanos que discrepen en asuntos secundarios, no primarios, porque recordemos que los asuntos primarios son innegociables. Dios es trino, eso es innegociable. Cristo resucitó literalmente, eso es innegociable. Dios existe, eso es innegociable. La Biblia es revelada por Dios y es inerrante, eso es innegociable. No hay nada que hacer. El Espíritu Santo es persona, no es una fuerza, eso es innegociable. Pero en asuntos secundarios como cómo entendemos la soberanía de Dios, y eso ya son asuntos secundarios frente a los cuales debemos tenernos es comprensión. ¿Por qué lo digo? Porque lo triste es que muchas veces en medio de la iglesia este tipo de diferencias teológicas han traído unas divisiones, Señor, que eso está casi que se puede poner al nivel de los mundanos, en serio. Y eso es triste, porque Dios a nosotros no nos llamó a la división, sino a la unión en iglesia. Entonces, sí, existen asuntos en los cuales hay diferencias, pero que esas diferencias no impliquen una división, ni impliquen señalarse entre hermanos como herejes. Esas diferencias no deben causar absolutamente nada de ese tipo de señalamientos. Deben causar simplemente una comprensión en medio de hermanos. Porque ¿saben una cosa? El mundo se da cuenta de eso. El mundo se da cuenta, vea, entre ellos están agarrando, ¿qué es lo que tanto hablan? ¿No que el Dios es el mismo? ¿Qué es lo que tanto hablan si ellas se están dando tan duro? Mientras que el mundo se pierde sin el Evangelio. Entonces esto es simplemente un llamado a la comprensión, a que nos comprendamos entre nosotros. Aquí hay alguien que piensa que tiene la postura del continuismo en cuanto a los dones que dio el Espíritu Santo a la iglesia, todos están vigentes. Y esta otra persona que dice, no todos están vigentes. Entonces está el continuista y el cesacionista. Ok, ¿el cesacionista le va a decir al continuista hereje y el continuista al cesacionista hereje? No. Ok, tenemos una diferencia. Pero el continuista o el cesacionista le puede decir al otro, pero sigue siendo mi hermano. Pero lo fundamental, nuestro Señor es el mismo. Listo, tú tienes una postura, yo tengo otra. ¿Qué es lo importante? Amarnos conforme a lo que dice las Escrituras. Predicar la palabra, estudiar lo que dice Dios en su palabra. Esa es la parte importante, vivir la vida cristiana de forma sana en iglesia. Entonces, les invito a investigar más. Es una invitación que también va para mí, porque yo también tengo que aprender muchísimo acerca de este asunto. Hay muchas cosas que todavía no tengo claras y me gustaría aprender más. Entonces, una invitación que, lo que les digo, no es solo para ustedes, me involucra. Eso también yo ahí estoy incluido. ¿Por qué Dios no lo saca de una sola vez y ya? Es la misma pregunta de, ¿por qué Dios creó todo en 6 días y al séptimo día cesó su actividad creadora, reposó, descansó? Vimos que ese término era Wayishabot, que significa que Dios cesó su actividad creadora, no que Dios sacó la lengua que estaba cansado. Entonces, ¿por qué Dios no lo saca de una sola vez? ¿Por qué? Pues la razón es que Dios se está dando a conocer. Y Dios va a usar sus maravillas para manifestar su fama, y cuando digo fama es en el sentido real, de Dios en medio de Egipto, con los egipcios, con los israelitas, con los cananeos, los nubios, los hititas, los libios, todos esos, y todos los pueblos que vayan de ahí para allá. ¿Qué va a hacer Dios mediante sus maravillas y señales? Podemos decir así, darse a conocer, manifestar su gloria. Entonces, empecemos aquí. Sí. Vamos a ver las 10 plagas o maravillas. O pónganle el título de plagas maravillosas, llamémoslo así. La primera consiste en que el agua del río Nilo se convierte en sangre. ¿Solo el agua del río Nilo? No. Dice que también el agua de estanques, también el agua que se encuentra reservada en vasijas en las casas de los egipcios, se va a convertir en sangre. Entonces, uno puede tratar de explicar naturalmente, no, es que lo que ocurrió fue una reacción bioquímica entre esto y esto, y las aguas se ponen rojas. Y una vez vi una explicación en National Geographic de carácter natural, pero les comento, esa explicación natural no es suficiente.
Porque la explicación natural no explica gran parte de lo descrito en el libro de Éxodo. Lo que nos muestra la Biblia son eventos sobrenaturales y únicos de ocurrencia en la historia. Por lo tanto, si hay algún científico que desea una prueba, mi estimado, es que no se puede probar lo que es irrepetible. Se puede construir una teoría científica en torno a hechos repetibles, no en torno a hechos irrepetibles. Entonces, ese es el punto. Si yo no puedo repetir un hecho, no lo puedo considerar como científico. Entonces, estos son hechos que no pueden verse desde un punto de vista de la ciencia porque ya la ciencia se queda corta. Aquí lo que nos muestra la Escritura es que Dios obró de forma sobrenatural sobre las leyes que Él mismo ha creado. Dios es todopoderoso, así que Él puede obrar para que el agua se convierta en sangre de forma sobrenatural. Entonces, este es el primero. Quiero traer a colación lo siguiente. Resulta que estas plagas maravillosas están enfocadas en derribar una deidad de la mitología egipcia. En este caso, para la plaga de la sangre, es contra Api, dios del Nilo, y contra Isis, diosa del Nilo. Tanto Api como Isis eran deidades en la mitología egipcia, que eran tenidos como los dioses del río Nilo. Imagínense a un egipcio viendo que el río Nilo se convierte en sangre. Es como decir, el Dios de Israel mató a mi Dios, algo así. No puedo decirlo literalmente, pero es como el Dios de Israel está manifestando su poder superior sobre estos dioses. Ellos tenían al río Nilo como un territorio casi que sagrado. Ahí es donde manda Isis y Api. Y el río Nilo hay que respetarlo. Y llega el Dios de Israel y convierte el río Nilo en sangre. ¿Qué pueden pensar los egipcios? ¿Qué pueden pensar los israelitas que están en idolatría? Y los que no. ¿Cómo se pueden gozar? Señor, tú eres el único. Tú eres el único. O sea, ¿cómo Dios se está dando a conocer su fama? Claro, el hecho de que el agua se convierta en sangre implica la muerte de muchos animales, ¿no? No es, porque ya el agua convertida en sangre, pues no va a tener los mismos niveles de oxigenación y todas las cosas necesarias para que ese bioma pueda existir allá. Número 2, el ataque de las ranas. Resulta que ellos tenían una diosa con cabeza de sapo que se llamaba Heket o Heget. Aquí yo lo tengo Heget, pero bueno, hay otros lugares donde también se referencia como Heket. Esa era, repito, diosa con cabeza de sapo. ¿Y qué pasó en toda la tierra de Egipto? Por orden de Dios, la tierra se infestó, pero finalmente de sapos. O sea, imagínense ustedes irse a tomar un vaso con agua y un sapo adentro, algo así. Pues el susto tan berraco que podía llevar la persona, y además el hecho de que no podían tener comodidad, se iban a acostar sapos en la cama, iban a comer sapos en todas las vasijas, en la mesa, iban a cualquier lado sapos y sapos y sapos. Entonces, pregunta, si hay una diosa con cabeza de sapo que supuestamente gobierna sobre los sapos, ¿qué está haciendo el Dios de Israel? Está derribando esa deidad falsa de la mitología egipcia. Está mostrando su poderío superior. Qué interesante. La tercera. La tercera, el enjambre de mosquitos, pero dice también la Reina Valera piojos. Entonces, que al fin, que piojos o mosquitos. Se los dejo como tarea, no lo vamos a resolver. Pero ¿qué es lo importante aquí? Resulta que en las dos plagas maravillosas anteriores, los magos de Egipto pudieron reproducir de forma burda lo que había sucedido, pero en esta no. Porque el mandato de Dios es que el polvo se iba a convertir en insecto, iba a haber una generación espontánea de vida. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Aquí se sigue observando que el argumento naturalista moderno que dice que los elementos se autoorganizaron hace 4.500 millones de años en una tierra primigenia y los aminoácidos y etcétera, pues la Biblia dice que no. La vida apareció no por accidente, sino por mandato de Dios. Por ese diseño, es que inteligente queda poco, diseño supremo por parte de Dios. Solamente el poder de Dios puede traer vida en el universo. Entonces el punto es que ellos tenían un Dios llamado Set, y ese era el Dios del desierto. Y qué interesante que del polvo se forman los piojos. Oye, Set, pero entonces, ¿qué podía pensar un egipcio o un israelita? Aquello sobre lo que supuestamente Set gobierna
llega el Dios de Israel y le ordena que haya piojos y mosquitos, o mosquitos, bueno, ahí les dejo la tarea. Entonces Set no es verdadero. El verdadero es el Dios de Israel. ¿Qué podían pensar los egipcios? Y recordemos, la fama extendida en todo el mundo, no solamente se quedaba en Egipto. El ataque de tábanos. Los tábanos son unos megamoscos, no son esos moscos de piqueteadero que ustedes, digamos, van en una carretera, se sientan a comer un almuerzo, y el mosquito se hace en la ensalada o se hace en un pedazo de arroz. No, ese no es. Sí, es una mosca y ¡ay, qué mamera! Y uno pone una vela para ahuyentarlos. Eso no es. Cuando aquí dice tábanos, son unos moscos grandes, cuya presión es seria. Moscos dinosaurios. Son como Ven, te escuchamos raro, te escuchamos como robótico, Juan. que son moscos dinosaurios. Son moscos, y no escucho la segunda parte. Ah, como gusanos, ¿eh? ¿Como gusanos? Dinosaurios. No entiendo. Se escucha como entrecortado. Si quieres, escríbelo en el chat para ver qué es lo que dice. ¿Son moscos qué? Dinosaurios, es lo que él está diciendo. Ah, moscos dinosaurios, ya, ok, sí. Sí, son los señores moscos, sí, moscos dinosaurios. Imagínense una picadura de un tábano. Dicen que duele muchísimo. No es una picadura de una pulga, no es la picadura de un mosquito cualquiera de un cuarto. Una picadura de un tábano es realmente dolorosa. Imagínense eso por todo el cuerpo. Ok. Resulta que ese es contra Re o Uachit, otra deidad de Egipto. No tengo aquí anotado, si ustedes lo pueden investigar y me lo comentan, no tengo aquí anotado exactamente sobre qué reinaba en la mitología egipcia Re o Uachit, pero el punto es que la gente viendo que los tábanos estaban picando a todo el mundo, oiga, este Re como que no es cierto. Así es. Listo, pasamos al otro. La peste del ganado. Peste, una enfermedad que se propagó por todo el ganado. Ese va en contra de Hathor, diosa con cabeza de vaca, y contra Apis, que era un dios toro. Ay, Hathor no me pudo proteger a los camellos que yo tenía bendecidos con Hathor. No pudo, porque es que no existe. El que existe es el Dios de Israel. Es simple. ¿Cómo Dios está manifestando su grandeza? Qué interesante. Y fíjense, esta grandeza que Dios está manifestando es para darse a conocer, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, para que el pueblo de Israel se vuelva una nación, porque el pueblo solito no va a ser nación. Para que sea nación se necesita un territorio. Y estando allá, establecido en ese territorio, ¿cuál es el propósito último? La venida del Mesías. No perdamos eso de mente. En mente, corrijo. No lo perdamos, porque allá en esa nación es donde va a venir el Salvador. El Mashiach, el escogido, el Cristos, el escogido, el libertador. Es allá. ¿Listo? Entonces la peste del ganado. Listo, otro que se cae, otra deidad falsa que se cae. Número 7, el granizo. Este va en contra de Nut, diosa del cielo, y contra Osiris, dios de la cosecha. Resulta que este granizo acabó con las cosechas de los egipcios. Las volvió nada. Las volvió nada. Y entonces, ¿qué pensarían los sacerdotes de Nut o de Osiris? Oye, Osiris, no pudiste contra el Dios de Israel. Las cosechas te quedaron grandes y a Nut nada que hacer. Imagínense muchos egipcios en idolatría orándole a Nut para que nada pase y cae semejante granizo que les acaba hasta la comida. ¿Qué pueden pensar ellos? ¿Cómo serían enseñados por el Dios creador? Siguiente, plaga número 8, plaga maravillosa, la de las langostas. Este también es contra Osiris, dios de las cosechas. Fíjense, estas langostas se tragaron toda la comida que había. Mejor dicho, dejaron los árboles sin hojas. Dejaron esos cultivos vueltos nada. Y hoy en día se ven, por ejemplo, este tipo de plagas, y eso es tenaz. Hay imágenes modernas de cómo llegan este tipo de langostas, y no es una exageración decir que se tragan todas las cosechas. Se las tragan, es increíble. Bueno, la siguiente, la de las tinieblas. Este es contra Ra, dios sol, y contra Horus, dios del sol. Contra Ra, contra Horus, desconozco si son el mismo. Si hay alguien que sepa algo de egiptología, me aclara. Pero el punto es este.
el sol es tapado por unas tinieblas. Uy, entonces también le quedó grande a Ra. Y Ra se supone que era el mero ahí en la mitología egipcia. Y también queda subordinado al Dios de Israel. O sea, es que esto fue una mega clase de quién es Dios. Para todo el mundo, no solo egipcios ni israelitas, para todo el mundo. Imagínense las noticias cómo debían estarse dispersando en ese entonces. Finalmente, la plaga número 10, muerte de los primogénitos. ¿Ese contra quién es? Contra Demín, dios de la reproducción, contra Isis, diosa de los niños. ¿Alguien levantó la mano? Juan. Sí, dale, Juan. Con respecto a tu inquietud, sí. o a lo que planteaste ahí, sí. Desde el Imperio Antiguo, el faraón es la manifestación de Horus en la tierra. Ah, ok. Pero no es Ra, ¿ya? Él no es Ra. Listo. Lo que sucedía era que cuando él moría, bueno, esa era la creencia, él se convertía en un dios llamado Osiris y formaba parte de ese dios creador Ra. ¿Ya? Ok, muy interesante. Así de que forma de esa triada osírica, Osiris, Isis y Horus. Qué bien. Oye, súper interesante, Juan, gracias. La bueno, verdad, hermano. Sí, desconocía, entonces, claro, ya adquiere incluso un significado interesante esto de la muerte de los primogénitos, porque en la muerte de los primogénitos, Faraón es considerado deidad. ¿Y quién va a morir? Es correcto. El hijo de Faraón. Hay un ataque, ataque a esa idolatría de creerlo a él como Dios. Como Dios. El Dios herido. O sea, Dios puede herir a otros dioses fácilmente. Sí. Pero aquí, el Dios de Israel mostrando su supremacía. Entonces, ¿qué pasó? Fijémonos en una cosa también importante. Ahí no dice que los primogénitos que deben morir son solo niños. Si el abuelo de una familia era el primogénito, chao abuelo. Si el jovencito de una familia era el primogénito, chao. ¿Primogénito quién es? El que abre matriz. En ese caso, si yo hubiera estado en ese entonces, hasta luego Juan David. Y bueno, y no se hace el tema del Pesaj, de la Pascua. ¿Listo? Entonces, en Éxodo capítulo 12, aparece descrita cómo es la Pascua. Pesaj en hebreo, que significa salto, un salto. Okay. Es interesante, ¿no? Que signifique salto. ¿Qué tocaba hacer en la Pascua? Resulta que la última plaga maravillosa consistía en la muerte de los primogénitos, a menos que por familia se llevara a cabo el sacrificio de un animal, de un cordero, que debía ser sacrificado en el día 14 del primer mes. Y entre el 14 y el 21 se iría a celebrar lo que son las fiestas de los panes, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Sacrificar el corderito y con la sangre pintar los postes y el dintel de las puertas donde se encontraban las personas. Posiblemente algún egipcio haya accedido a llevar a cabo este sacrificio. Es probable porque más adelante también se nos menciona que en medio del éxodo hubo extranjeros. ¿Y esos extranjeros de dónde vinieron? Es posible que haya habido egipcios, es posible. Pero bueno, eso es, estamos entrando ya en otro tema. El asunto es que el Pesaj se basa en el sacrificio de un corderito. La familia debe comer su carne asada al fuego, junto con hierbas amargas y junto con panes sin levadura. Lo deben comer de forma apresurada, lo deben comer con toda su vestimenta, ya listos para salir. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿y eso qué con nosotros? ¿Eso qué? Eso es todo. Porque según 1 Corintios 5:7, dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces les invito, no lo podemos hacer por cuestión de tiempo, pero les invito a que ustedes hagan un paralelo entre cosas que ocurrieron en la vida de Cristo y los elementos tipológicos, cristológicos que aparecen en la Pascua. Porque el centro de la Pascua es nada más y nada menos que el Mesías. La Pascua está enfocada en la venida del Mesías. No es sacrificar un animal por sacrificarlo. De tal manera que ese corderito está tomando el lugar del primogénito que debía morir, para que la justicia de Dios se fuese a cumplir en todos los primogénitos que debían morir y no mueren porque ya muere un sustituto. Entonces nuevamente volvemos al asunto de la justificación, la sustitución, y bueno, más adelante vamos a ver también la doctrina de la redención.
¿Listo? Entonces tengamos eso presente. Esta es una festividad supremamente importante que tiene su sentido completamente mesiánico, el Pesaj. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Después de que Faraón dijo, bueno, listo, está bien, ya déjenlo salir, váyanse, los egipcios les dieron de sus alhajas, les dieron de sus metales preciosos a los israelitas, les dijeron que se fueran, pero que se fueran rápido, que se largaran, mejor dicho, váyanse. ¿Qué es lo que pasa? Faraón, ay no, ¿por qué los dejé ir? Dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón, y repito, ese es un tema en el que no nos metemos, ustedes lo pueden explorar a la luz de muchas vertientes y a la luz de muchos otros pasajes. Pero el asunto es que, sea lo que sea que haya ocurrido, Faraón se arrepintió y mandó a 600 de sus mejores oficiales que comandaban carros de guerra para perseguir a los israelitas. ¿Cuántos israelitas salieron? Dice la palabra que 600,000 hombres. Si son 600,000 hombres, estamos haciendo una estimación de 2 millones, 2 millones y medio, posiblemente más, de israelitas que salieron de Egipto. Es decir, es bastante. Es bastante. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. No fue un éxodo de 15 personas, no fue un éxodo de 10 personas como lo pretenden decir algunos en sus explicaciones naturales. No es así. Y lo interesante es que el texto bíblico nos comenta que Dios los llevó a un punto en el que iban a estar, pero Dios intencionalmente los llevó allá, a un lugar geográfico en el que iban a estar entre la espada y la pared. En este caso la pared no es pared sino un mar y la espada sería el ejército egipcio. Ellos iban a estar allá y los iban a matar con todo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Impidió que eso ocurriera. Y Dios trajo un milagro que es de los más tristemente rechazados por los escépticos hoy en día. Ellos cuestionan la ocurrencia histórica de este milagro, pero la Biblia de ninguna forma nos deja entrever duda alguna. Esto es algo que ocurrió de forma sobrenatural. Wanda, ¿Sí, abue? algunos, por ahí tuve yo una discusión o algo así parecido, porque dicen que el río no tenía ese caudal que siempre nos presentan en las películas. Sí. Que era un arroyito ahí que pasaba nomás para minimizar pues lo que era el milagro del Señor y todo eso, ¿no? Sí. Entonces que, porque tal cosa venía, no, me hicieron ese río viene de tal parte en Egipto para allá y eso viene de esa tierra tan árida, eso no podía haber esos ríos así. Sí, abue. En fin, ya imagínate. Sí, abue, o sea, eso que tú dices... Discúlpeme un poco, yo a veces interrumpo por contar a veces anécdotas alrededor de esta cosa, ¿no? Bueno, abue, tranquila, participa cuando quieras. No, y les digo, pues no solamente a mi abuela, sino a cualquiera de ustedes, cuando quieran, participen. Están libres. No, en serio, abue, no te preocupes que con lo que tú dices voy a mencionar algo muy importante. Resulta que hay explicaciones naturalistas en las que tratan de decir, no, es que lo que cruzaron fue un reservorio pequeño de agua, no, casi que un charco. Mi estimado, si leemos, o bueno, la persona que diga eso, si leemos el libro de Éxodo, dice ahí que a raíz de la caída de esa agua, murió gran parte de los mejores oficiales de Egipto. ¿Sería que un arroyo hubiese podido causar eso en caballos, en carros y en oficiales? Eso es imposible. Imposible. Por ahí. El relato de Éxodo no muestra que ellos pasaron un charco, porque dice ahí que Dios mató a los oficiales del ejército egipcio. Y qué pena, pero ellos sí eran varones fuertes. Es decir, la cantidad de agua que tuvo que haber caído tuvo que haber sido significativa. Porque más o menos 1 metro cúbico de agua tiene la masa equivalente a 1 tonelada, 1000 kilos. Entonces una ola grande tiene la masa equivalente a más de 20 carros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El libro de Éxodo también nos especifica algo de carácter milagroso, que no se puede explicar mediante la explosión de un volcán ni un tsunami originado a partir de la explosión. Dice que el camino que ellos atravesaron era seco, y eso está en Éxodo 14, 21 y 22. Seco, el piso era seco. Eso no se puede explicar con las leyes naturales de la mecánica de fluidos.
La mecánica de fluidos no permite que esto se llama mecánica de fluidos, saltos hidráulicos se presenten. No es posible, no es posible. ¿Qué hacemos? Esto muestra la soberanía de Dios aún sobre las leyes que Él creó. Dios obró aquí de manera sobrenatural para abrir un literal camino en medio del mar. Y ese es el siguiente punto al que voy. En hebreo no se nos dice mar rojo, dice mar de las cañas. Aparece la expresión Yam Suf. Y este es otro asunto que le gusta mucho a los críticos de la Biblia citar. Pero es que ninguna parte del texto hebreo dice mar rojo. ¿Y saben qué? Tienen razón. Porque sí, el texto hebreo no dice mar rojo, dice mar de las cañas. Ahora, ¿eso significa que nos debemos alarmar? ¿Que vamos a poner el emoticón así con la...? No debemos alarmar. Porque resulta que hay 3 posibles lugares, o digamos los 3 mejores candidatos de cuál es el Yam Suf, de cuál es el mar de las cañas. Es probable en una de esas interpretaciones que el mar de las cañas sí haga referencia a una entrada del mar rojo. Pero quiero llamar la atención frente a esto. Hay partes del mar rojo que entre orilla y orilla hay una distancia de más de 200 kilómetros. Esa porción no pudo haber sido la que cruzaron ellos porque ellos la cruzaron en una noche. Y en una noche 2 millones de personas no se recorren 200 kilómetros. Les aseguro que, mejor dicho, necesitan un vuelo charter, un tren de alta, un maglev, de esos trenes que funcionan por levitación magnética para poder pasar 200 kilómetros en cuestión de una noche. Entonces no se puede. El punto es que, bueno, vamos allá. Resulta que el mar de las cañas no se sabe exactamente cuál es, pero eso no debe ser un problema para nuestra fe, porque lo importante del texto bíblico no es exactamente cuál mar se cruzó. Lo importante del texto bíblico es cómo Dios cumplió su promesa liberando al pueblo de Israel mediante este inmenso milagro. Es que de verdad uno lo piensa y esto debió haber sido maravilloso, cruzar por un camino en medio de 2 paredes de agua y el piso seco. Ahí no dice que el piso húmedo. Ellos tampoco pasaron y entonces el agua le llegaba hasta las rodillas. No, estaba seco el piso. Y seco es una cosa que indica la magnitud del milagro de Dios. Entonces, vamos allá a ver cuáles son los 3 candidatos del Yam Suf. Uno puede ser esta parte que está aquí. Si ven que aquí dice paso del Mar Rojo. Hay otra entrante del Mar Rojo. Hay otros que dicen que pudo haber sido por un estrecho en alguna de estas partes, un corto estrecho. Y la tercera es en el Golfo de Acabá, que es este golfo, esta entrante que queda aquí. Entonces, si los israelitas cruzaron por aquí o por aquí, esta es la parte donde correspondería la posición del monte Sinaí. Si ellos cruzaron el Golfo de Acabá, el monte Sinaí quedaría en este lado. Hace poco vi unos hallazgos arqueológicos que parecen sustentar esta última. Que parece que, la parte donde cruzaron el Mar Rojo pudo haber sido en el Golfo de Acabá. Pudo haber sido. Pero lo que les digo, aquí hay mucha especulación a nivel arqueológico. El punto es que sí hubo una grabación que una vez se encontró acerca de unos carros que sí estaban en el fondo marino. Y hay unas grabaciones y bueno, ¿qué hacen esos carros allá? Y llantas y todo eso clavado ahí en el fondo marino. ¿Y qué hace todo eso allá? Entonces, sí. En la época de los egipcios. Entonces, exacto, o sea, se le hizo como una datación y pues sí daba la datación. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de descubrimientos no se les hace pompa, ¿no? Porque no conviene. El tema es que cuando se hacen descubrimientos de gigantes de hace mucho tiempo, pues eso va en contra de la teoría evolutiva. Ah, no, pero es que a eso no se le hace pompa. Los nefilim, no, eso no. Cualquier tipo de evidencia que vaya en correspondencia con la Biblia, no, Chito la paloma, eso hay que esconderlo. No nos sirve para nuestra cosmovisión. Entonces, ¿qué es lo importante? Dios no los llevó por este camino de color verde, que era el camino por el cual ellos podían entrar directamente a la tierra de Canaán. Aquí se encontraban los filisteos, que según uno de los libros de los profetas, no recuerdo si es Jeremías o Isaías, bueno, eso sí les quedo debiendo, dice que ellos son descendientes de los habitantes de la isla de Creta. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante acerca del origen de los filisteos. Pero el punto es que ellos no cogieron directo por acá, porque Dios quería llevarlos, era por acá. Entre muchas razones era, Dios sabía que si cogían el camino verde, los israelitas iban a devolver de uno.
Y en segunda instancia, era necesario llevarlos por el desierto para darles la ley mosaica. Y ese es el punto en el que nosotros nos vamos a quedar para dentro de 8 días. Y con eso terminamos la clase de hoy y alcanzamos perfectamente en tiempo. Les agradezco mucho por la asistencia. Dentro de 8 días vamos a retomar, bueno, ya pongo la cámara. Dentro de 8 días vamos a retomar se me fue la idea. La historia de la ley y la historia del tabernáculo. Entonces, bueno, como siempre, pues nada, les mando un fuerte abrazo. Gracias por la asistencia, gracias por el interés. Y si Dios nos da vida, vamos a seguir con el estudio de la ley. No podemos estudiar todo porque hay muchas cosas que no. Y el tabernáculo. Entonces, por favor, les dejo como tarea, léanse Éxodo capítulo 20 y Éxodo capítulo 25. Esos 2 capítulos. Si pueden leerse todo el libro de Éxodo, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ya eso es dependiendo del tiempo.